En este mensaje, quiero hablarles sobre la cheque de Dios, un concepto que encontramos en Oseas 4:6, donde el Señor acusa a su pueblo de no conocerlo. Esta chequera ocurre cuando Dios retira su presencia y guía debido al pecado, la desobediencia o la idolatría. Cuando esto sucede, se produce confusión, decadencia moral y una desconexión espiritual que afecta tanto a la sociedad como a la Iglesia. Sin la presencia de Dios, el corazón del hombre busca consuelo en cosas materiales, ídolos o incluso en sí mismo, lo que resulta en una adoración superficial y vacía que no satisface el alma. Además, cuando Dios es eclipsado, se pierde el entendimiento de su palabra. Esto lleva a interpretar mal las Escrituras y a vivir de una manera que no refleja su voluntad. Pero hay esperanza. El Señor nos llama al arrepentimiento. Si confesamos nuestros pecados y regresamos a Él con sinceridad, restaurará nuestra relación y su presencia será real en nuestras vidas. Les invito a buscar a Dios con un corazón humilde, a vivir conforme a su palabra y a experimentar la plenitud y las bendiciones que solo Él puede dar. Dios les bendiga. Pastor Miguel Núñez, su mensaje sobre la chequera de Dios fue profundamente impactante y lleno de verdad. La manera en que explicó la conexión entre nuestra desobediencia y la ausencia de la guía divina nos llevó a reflexionar sobre nuestra relación con el Señor. Gracias por recordarnos la importancia del arrepentimiento y de buscar su presencia diariamente. Su enseñanza nos inspira a vivir una vida más entregada a Dios y a valorar su palabra. Que Dios lo siga usando grandemente para edificar nuestras vidas. Padre, gracias otra vez por un privilegio inmerecido de poder abrir tu palabra infalible, inerrante y atrevernos a proclamarla a través de labios falibles e incluso inmundos. Pero por la sangre de Cristo tú nos has declarado justos, de manera que no paramos ante ti no contando con nuestra justicia, sino contando con la justicia que Cristo adquirió para nosotros. Y nosotros pedimos al Espíritu que lo sostuvo en la cruz, como dice el autor de Hebreos, ahí el Espíritu Eterno, contamos con Él para que sea Él que nos sostenga aquí en el púlpito en esta hora, cuando estamos a punto de predicar tu palabra. Amén. Dios, el tema de esta hora es el eclipse de Dios en nuestra generación y el efecto de eso en la iglesia. Parecería, y lo es en la realidad, una imposibilidad eclipsarte, porque tú lo llenas todo. Sin embargo, hay una manera, como desde el punto de vista del hombre, parecería como que ya tú no estás y que tú estás oculto. Nosotros te pedimos que nos dé habilidades de poder explicar lo que yo entiendo tú has puesto en mi mente para esta hora. En tu nombre, Jesús. Amén, amén. Bueno, el tema, como acabo de mencionar, y creo que lo mencioné anoche también, es el eclipse de Dios y de qué forma eso ha afectado la sociedad de nuestros días y ha afectado incluso la iglesia. El Señor Jesús, antes de ascender a los cielos, tiempo antes, días antes, nos dijo: vosotros sois la luz del mundo. Sin embargo, en muchas sociedades donde la iglesia tuvo una voz profética, y cuando hablo de una voz profética no me estoy refiriendo a su habilidad de predecir cosas del futuro, sino de poder hablar de una manera que confrontara el mal de la sociedad. En ese sentido estoy usando la expresión. En muchos lugares, sociedades donde la iglesia tuvo ese error, como la Alemania de Lutero, la Ginebra de Juan Calvino, la Escocia de John Knox, pudiéramos hablar de la del Canadá reciente de J.I. Packer, o de los Estados Unidos de Jonathan Edwards o George Whitefield. La iglesia ha perdido la capacidad de pararse como la voz profética del momento. La iglesia sigue existiendo, Dios sigue hablando por medio de su palabra, pero ha pasado a ser irrelevante en la mayoría de la sociedad.
Eso mismo ocurrió en la nación de Israel en un momento dado, y Dios nos habla de esa realidad a través del profeta Oseas, y yo voy a leer el versículo primero de Oseas para que puedas ver lo que Dios dice, y luego voy a regresar a 2 o 3 versículos de ese mismo Oseas más tarde. Pero yo no voy a hablar de la apostasía en el Antiguo Testamento, yo simplemente quiero ver algo que pasó en el Antiguo Testamento y que podamos relacionarlo a algo que ha ocurrido y está ocurriendo en nuestros días. Así dice el Señor: escuchar la palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor tiene querella contra los habitantes de la tierra, y está hablando de Israel, su pueblo, pues no hay fidelidad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Esto es como la Biblia de las Américas tiene ese primer versículo de Oseas 4. Dios tiene querella contra su pueblo. Si te vas a la Nueva Traducción Viviente que mencioné anoche, esto es lo que dice: el Señor ha presentado cargos en tu contra. Si te vas a la New American Standard Bible, que es una Biblia traducida al inglés, obviamente dice que el Señor tiene un caso contra ti. En otras palabras, la idea que los traductores están tratando de capturar en el lenguaje original es el de un Dios que se está querellando, de un Dios que está demandando en una corte a su propio pueblo, de un Dios que tiene un caso y tiene cargos contra ellos. ¿Te imaginas eso? Y si tú sigues leyendo un poco más abajo, apenas 5 versículos más, Dios dice lo siguiente: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Yo tengo un cargo contra ti. Tú no me conoces, tú eres mi pueblo, pero no me conoces. Es cierto que no hay misericordia, es cierto que no hay fidelidad, pero no la puede haber porque tú ni siquiera has llegado a conocerme. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento. ¿Qué conocimiento? El mío. Yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Ha habido un rechazo ahora de la nación sacerdotal que Dios había dispuesto para que lo representara ante el mundo. Dios dice: yo te voy a rechazar porque tú como nación sacerdotal ni siquiera me conoces. Y eso me recuerda de una entrevista que yo le hice a R.C. Sproul unos meses antes de que él muriera, quizás un año, y conversando ahí, él me decía en un momento dado que alguien le preguntó, o yo le hice una pregunta, y luego él dice: bueno, alguien me hizo la misma pregunta anteriormente, y la pregunta es esta: ¿cuál es el mayor problema de la sociedad? Y él respondió, me contaba él, que la sociedad no conoce a Dios. Y luego él agregó, entonces me preguntaron cuál es el problema principal del cristiano nacido de nuevo de esta generación, y él me dice: Miguel, sin pestañear los ojos, yo digo: eso es fácil, que el cristiano no conoce a Dios. Wow. Dios, él es conocido por Dios, porque si es nacido de nuevo, obviamente es conocido por Dios, pero él no conoce a Dios. Ahora escuchen lo grave de eso. En el caso de la nación de Israel, yo no creo que dista mucho, por algo te voy a comentar más tarde, de lo que pudiera estar ocurriendo. Y lo grave de eso es lo siguiente: porque simplemente Dios ha establecido el cargo, la querella, de qué es que Él se está querellando, de qué lo está acusando. Bueno, te olvidaste de mí. Escucha, todavía en el mismo verso 6. Como has olvidado la ley de tu Dios, la ley que representa quién yo soy, mi esencia, mi naturaleza, la ley que es mi palabra, que yo he elevado junto con mi nombre por encima de todo, como tú te has olvidado de mi ley, yo también me olvidaré de tus hijos. Wow. Eso es Dios hablándole a su pueblo. Yo le decía a nuestra iglesia recientemente, algunos de ustedes, me imagino, están enterados de esta campaña que comenzó en Perú, de este movimiento para resistir, hacerle oposición al gobierno que quiere implantar currículums educativos que son completamente contrarios a el diseño de Dios, esta agenda conforme a la ideología de género de la cual queremos hablar mañana por petición del pastor Antonio, y cómo ha comenzado a afectar la iglesia. Pero hay un grupo que se constituyó allá y ahora pasó a Santo Domingo porque estamos echando, como decimos nosotros, el pleito ahora contra el gobierno.
Ese movimiento se llama Con mis hijos no te metas. ¿Lo conocen? Ok. Yo le decía a mi iglesia, yo no estoy tan seguro de cuán efectivo ese ministerio va a ser por una sola razón. La iglesia lo está capturando, la iglesia se está animando. Pero la verdad es que en la medida en que yo conozco personas, hablo con padres, doy consejería, veo lo que está ocurriendo en las familias de iglesias, y Dios me ha dado la gracia de estar casi en todos los países de Latinoamérica, los mismos padres cristianos que están hablando de con mis hijos no te meta, ellos no se están metiendo con sus hijos. Nosotros estamos viviendo una de las crisis familiares dentro de las iglesias peores de los últimos 50, 60 años. Estamos viviendo una de las crisis familiares más grandes dentro de la iglesia, con los hijos de cristianos y de líderes cristianos y de pastores. Hay una rebelión de estos hijos que no quieren saber de la iglesia. Y si nosotros no nos metemos con nuestros hijos, conforme a como Dios nos ha indicado, ¿cómo vamos a ir al gobierno para decirle que no te metas con los hijos, que también yo tampoco me meto con ellos? Y esperar que Dios honre mi esfuerzo. Por eso uno de los pastores de nuestra iglesia me decía, Miguel, yo creo que tiene que darme un domingo para predicar acerca con mis hijos si me meto. Porque Dios te ha entregado la responsabilidad de tus descendientes biológicos. Regresando atrás ahora, decía que la sociedad está viviendo como un eclipse de Dios. En los años anteriores a la Reforma, la iglesia estaba en oscuridad también, no hay duda de eso. Entre los años 500 y el año 1000, eso la historia la ha llamado los años oscuros de la sociedad, ni siquiera solamente de la iglesia, que se prolongaron probablemente por otros 500 años. Fueron los años que siguieron inmediatamente después a la caída del Imperio Romano, y si hay algo de lo que yo estoy convencido, yo no sé cuándo Cristo viene, si viene en 1000 años, en 500, pasado mañana, no tengo la menor idea. Pero de algo que yo estoy consciente, seguro, y que quizás yo pueda ver, es la caída de lo que hoy llamamos el Imperio Norteamericano. Ha sido el imperio que ha dominado el mundo. No tiene las fibras morales para sostenerse por los próximos 40 o 50 años. Si tú lees lo que G.K. Chesterton habló acerca de las señales de colapso de un imperio, todas y otras más están presentes hoy en día para ese imperio y para muchas sociedades. De manera que nosotros estamos a punto de una crisis. Durante este tiempo, los años oscuros, a partir del año 500 en adelante, hasta que Martín Lutero aparece en Alemania, la iglesia se casó con el poder político. Fue un tiempo difícil. La iglesia entró en una oscuridad, porque también era ignorante del Dios creador y redentor, porque en su gran mayoría, quizás con la excepción de unos pocos, había un desconocimiento extremo de la palabra, porque había una falta de interés por conocer el Dios que nos dio su revelación, porque había una decadencia moral abismal que caracterizaba no solamente a la sociedad, sino también al clero, a los líderes de la iglesia. En medio de esa oscuridad anterior a lo que fue la voz de Martín Lutero y los reformadores que siguieron, pues Dios levantó algunas voces, algunas luces se levantaron aquí y allí que duraron poco tiempo, hasta que finalmente en la ciudad de Wittenberg, en Alemania, Dios levanta un gran faro de luz y de repente a través de la proclamación de la palabra de Dios comienza la luz a penetrar la oscuridad, y eso hizo que entonces algunos hoy, quizás anterior al tiempo de hoy, se refirieran al tiempo de la Reforma con esta frase: after darkness, light. Después de la oscuridad, la luz. Conversando con el mismo R.C. Sproul en otra ocasión, él decía, ahora está ocurriendo lo opuesto. Después de la luz, oscuridad. Wow. Después que la luz iluminó a Europa, Europa se ha muerto prácticamente espiritualmente hablando. Después que la luz iluminó a Canadá y a Estados Unidos,
Hay un debate si Estados Unidos fue siempre una nación cristiana o no. Donde no hay debate es si la nación norteamericana fue grandemente impactada por los valores cristianos o no. Yo creo que ahí está de acuerdo todo el mundo. Mark Noll, que es un historiador cristiano que entiende que la nación norteamericana no fue cristiana todo el tiempo, él asevera en uno de sus libros, pero no hay duda que fue grandemente impactada por los valores cristianos por mucho tiempo. Y si la iglesia en Europa en general se murió, en Estados Unidos está en cuidados intensivos. Necesitamos saber dónde ha estado la iglesia, dónde se encuentra para saber para dónde vamos. Y no sé cuántos de ustedes están familiarizados con la historia de la iglesia, y obviamente este no es el tiempo para entrar en los detalles, pero ciertamente cuando tú la revisas hay un dolor, hay una pena cuando tú ves una Ginebra de Calvino llegar a donde llegó y que ahora no haya luz prácticamente. Ciertamente después de la luz estamos entrando en un periodo de oscuridad. Y la oscuridad se debe a que la gente que una vez fue luz del mundo, hoy en día es como una velita prendida al mediodía ahí afuera, donde el sol está brillando con todo su esplendor. Se ha apartado de la fuente de la luz. Y nosotros no podemos ser luz del mundo apartado de la fuente de la luz. Y esa luz para nosotros es la palabra de Dios. Y entonces la iglesia de Dios con frecuencia ha comenzado a vivir lo que estoy llamando un eclipse de Dios. Yo recuerdo estar años atrás en una conferencia en Miami donde se invitó a un predicador muy conocido. No estoy diciendo que sea necesariamente ortodoxo ni sea necesariamente de nuestra aprobación, pero un autor muy conocido. La persona habló por media hora, no abrió la Biblia, no citó la Biblia en ningún momento y terminó la media hora sin haber honrado a Dios ni a su palabra. Nosotros tenemos un eclipse de Dios. Europa comienza primero, Estados Unidos le siguió y Canadá y ahora Latinoamérica seguirá, porque ese es el orden. Tú puedes trazar la historia, ese es el orden de todos. Tú puedes irte a la década de 1960 de los hippies y el movimiento antiautoridad y comienza en Europa y sigue por Estados Unidos y luego afecta a Latinoamérica. Ese es el rumbo que los movimientos siguen. Y lamentablemente eso es lo que nosotros estamos viviendo. Si el carácter de Dios no brilla como es revelado en su palabra, no puede haber transformación de vidas. Nosotros somos transformados conociendo el carácter de Dios. El apóstol Pablo nos revela eso en segunda a los Corintios, en 3:18, cuando nos dice que nosotros somos transformados de un grado de gloria a otro grado de gloria. Y cómo eso ocurre, como contemplando en un espejo, qué cosa, el rostro del Señor. ¿Dónde tú ves el rostro del Señor hoy en día? Tú no tienes una aparición como Dios, como Cristo le hizo en los tiempos inmediatos a su resurrección a ciertas personas, o como se la hizo a Pablo. No, tú contemplas el rostro de Cristo en la palabra de Dios. Es el carácter de Dios que nos moldea y nos da forma. Y si verdaderamente nosotros conociéramos a Dios, eso sería suficiente para transformar nuestro carácter. Yo no sé si ustedes tienen la expresión aquí en México. Nosotros tenemos una expresión que dice que el que anda con cojo, al año cojea. Y entonces yo digo, bueno, pues vamos a aplicar eso. El que anda con Dios, al año diosea. Comienza a parecerse a Dios. Eso es lo que dicen de Pedro y Juan en el libro de los Hechos al principio. Eso fue lo que sorprendió a las autoridades. Y estos hombres iletrados, ignorantes, que no conocen nada de letras, inmediatamente después dice, pero reconocieron que habían estado con Jesús. Eran ignorantes quizás, no eran muy educados, no tenían PhDs, pero cuando lo vieron y vieron la transformación, concluyeron, pero estos fueron de los que estuvieron con Jesús. Un carácter cristiano poco transformado es una vida donde Dios ha penetrado poco. Lo más importante en el cristiano no es cuánto él recibe de Dios en términos de sus peticiones, es cuánto de Dios se ha introducido en él. Lo más importante no es cuántas veces yo he pasado por la Biblia, es si la Biblia ha pasado por mí. No es cuántas veces yo he marcado la Biblia, es si la Biblia ha marcado mi corazón y mi mente.
si la Biblia me ha subrayado en mi mente y en mi corazón las cosas que yo debo recordar. Cuando tú comienzas a pensar en el carácter de Dios, y voy a enfatizar eso porque estamos hablando del eclipse de Dios, entonces para hablar del eclipse de Dios tengo que ver brevemente por lo menos de qué Dios es que estamos hablando, para ver cómo es que un hombre tan pequeño puede eclipsar a un Dios tan infinito. Cuando tú piensas en la eternidad de Dios, yo no sé tú, pero a mí eso me silencia. Cuando yo pienso hacia atrás, tú echas tu mente hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y tú dices, no hay un momento en la historia de la existencia donde Dios no haya estado, y luego tú echas esa mente hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante, y no habrá un momento en la historia hacia adelante donde Dios no estará. Desde la eternidad hasta la eternidad, tú eres Dios. Yo no sé lo que eso hace en ti, pero a mí es como... Perdón. Cuando yo contemplo su santidad en mi mente, lo que Isaías hizo visualmente, y luego pienso en mi pecaminosidad, a mí me transforma. Cuando tú piensas en su soberanía y la ansiedad y la inquietud, cuando las cosas parecen como fuera de control, como que parecen, pero siempre están fuera de nuestro control. Es que nosotros nos creemos que estamos en control, pero Dios orquesta en ocasiones situaciones donde verdaderamente tú no tienes control absolutamente de nada, pero cuando tú piensas en su soberanía y tú dices, Dios lo controla todo, lo conoce todo, es más, lo domina todo, entonces eso a mí me aquieta. Su sabiduría me empequeñece, es infinita. Sus juicios son insondables. Su sabiduría, ¿quién la conoce que no sea el mismo Espíritu del Señor? Su poder me asombra. Yo no me imagino cómo un ser puede hablar y que salgan billones y billones y billones y billones de galaxias que luego estén llenos de billones y billones y billones de astros. Y tú dices, ¿qué fue lo que él hizo? Habló. Y que luego Él sostenga por el mismo poder de esa palabra toda la creación, su poder a mí me asombra. Cuando pienso en su amor, a mí me sana su amor. Sana mis heridas, mis pérdidas, mis pecados, las cosas donde mis pecados me marcaron del pasado. Su misericordia, como decía Agustín, el gran teólogo del siglo IV, V. Decía que tú podías confiar tu pasado a la misericordia de Dios. Confía tu pasado a la misericordia de Dios. Confía tu presente al amor de Dios. Confía tu futuro a la providencia de Dios. Su fidelidad me preserva. Eso es como es. Como decíamos anoche, no es que tú perseveras, es que te preservan. Esta es una historia real, había un hombre que caminaba siempre, trabajaba para una fábrica de camiones en Estados Unidos cuyo ícono es un bulldog. ¿Cómo se llama esa marca? Si alguno sabe. Mac. Y él andaba con un llavero, con un bulldog siempre. Entonces, de vez en cuando él agarraba el llavero en la mano y un día un amigo le preguntó, le dice, ¿por qué tú andas con eso siempre? A veces como que tú lo agarras. Él me dice, bueno, eso es para recordarme la tenacidad, ¿sabe? La fuerza del bulldog en su mandíbula, la tenacidad con la que yo me agarro de Cristo. Y el amigo le dice, no, yo creo que se debe recordarte la tenacidad con la que Cristo te tiene agarrado. Yo tengo una historia personal de esa realidad. Mi padre y yo fuimos al campo en una ocasión con otras personas. El río estaba crecido, decimos nosotros, tenía más fuerza, había llovido. Mi padre decidió cruzar conmigo el río a pie. Varias personas dijeron que no lo hiciera, pero él decidió que lo iba a hacer, él pensó que podía. Y él me agarró de la mano y me dice, vámonos. Comenzamos a caminar y yo sentía cómo el río me llevaba. Pero mi padre no me dejaba ir. Todo el tiempo yo pensé, si mi mano se suelta de la mano de mi padre, yo soy historia. Eso nunca pasó. Si mi padre tuvo la tenacidad para no dejarme ir, imagínate tu Padre Celestial que dio a su Hijo por ti, si cabe la más remota posibilidad de que Él pueda dejarte ir. Por eso es que la salvación no se pierde, no es por lo bueno que yo soy, por lo bueno que nuestro Dios es. Su paciencia a mí me bendice, su celo me cuida, nuestro Dios es un Dios celoso.
En otras palabras, conocer el carácter de Dios impacta mi vida de una forma que nada ni nadie lo puede hacer. Cuando Cristo vino, Juan escribe y dice en 1:5, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Cristo no vino en medio de la oscuridad a dejar un ejemplo. No, él vino en medio de la oscuridad, en medio del pecado, y la pecaminosidad del hombre prefirió su pecado, amó lo oscuro antes que estar a la luz. El hombre amó más el pecado que la santidad de Cristo. Amó más la mentira que su verdad. Cuando Dios decide encender su faro de nuevo en la época de la Reforma, vamos a ir como adelante y hacia atrás. No lo hizo haciendo a Cristo venir por segunda vez en esa época. Pero él encendió un faro. ¿Sabe cómo lo hizo? Por medio de la predicación de su palabra. Martín Lutero dice, la palabra lo hizo todo. Mientras yo no estoy recomendando este hábito necesariamente, pero esa fue su frase, mientras yo bebía cerveza alemana con su compañero de siempre, su nombre se me fue ahora mismo, dice, la palabra de Dios hizo su trabajo. La palabra que Dios dice, lámpara es para mis pies y luz para mi camino. Y esa lámpara pasó de tener un lugar preponderante en los púlpitos a tener un lugar secundario, terciario, y el pragmatismo de que hablamos anoche, y la sociología, y la psicología, y el utilitarismo pasaron a estar en el púlpito. Y nosotros vemos entonces que después de la gran luz, el gran faro en la época de la Reforma, llegamos al siglo XVIII, siglo XIX, el liberalismo comienza entonces a levantarse y a partir de ahí comienza esa luz a perder intensidad en Europa. La revolución sexual que nosotros estamos viendo ahora como su pico comenzó literalmente, le tomó a Europa 200 años para llegar ahí. Hace 200 años atrás hubo gente que estaba, élites intelectuales, liberales, pocas, sí, una élite que estaba proponiendo las mismas ideas que nosotros estamos viendo hoy, 200 años. Estados Unidos le tomó como 60 años, no sé cuánto le tomará a Latinoamérica. Si hay algo que caracteriza a la iglesia de hoy, es precisamente el divorcio que existe entre la palabra de Dios frecuentemente y la práctica, o entre la palabra de Dios y lo que se proclama desde los púlpitos. Y si eso es verdad, entonces podemos comenzar a entender por qué la iglesia está viviendo un periodo oscuro donde la luz escasea. La historia de la iglesia en América Latina es más reciente. Claro que ha habido misioneros por muchos años, pero en términos del movimiento de sana doctrina es mucho más reciente de lo que tú te imaginas, apenas unas décadas, comparada con 500 años en Europa y otros años en Estados Unidos. Pero tenemos que reconocer que nuestra sociedad latinoamericana es altamente egocéntrica, prefiere el entretenimiento y las emociones, la experiencia, el pensamiento reflexivo, y prefiere la experiencia a la que nos acabamos de referir y a la que Luis se refirió anoche y esta mañana, antes que la revelación de Dios. Los deseos egocéntricos de ese hombre del siglo XX y siglo XXI se han antepuesto y están entre él y Dios. Y eso ha comenzado a crear ese eclipse. Es como que Dios ha sido eclipsado por el hombre. La palabra eclipse viene de un vocablo en griego, ekleipo, que significa desaparecer. Y tú podías pensar momentáneamente, pero ¿cómo un Dios tan grande puede ser eclipsado por un hombre tan pequeño? Esta ilustración, todas las ilustraciones se quedan cortas con Dios, pero ayudan. Tú conoces los eclipses de sol, cuando la luna se interpone. Cuando la luna se interpone entre la Tierra y el Sol es cientos y cientos de veces más grande que la luna, y la luna lo tapa, cuando es un eclipse total. ¿Por qué? Porque el Sol es por lo menos 400 veces más grande que la luna, y la luna está 400 veces más cerca de nosotros que el Sol. Por tanto, el Sol está tan distante que en ciertos momentos tú vas manejando y sale el sol y con el dedo pulgar te puede taparlo.
¿O no? Mientras más cerca está del observador, pues más grande es el objeto. Cuando ese hombre está tan cerca de sí mismo y tiene a Dios tan lejos, él logra eclipsar a Dios. Dios no es más pequeño, Dios no es menos poderoso, Dios no es menos glorioso, Dios no es menos brillante, Dios no es menos nada que nada, excepto que el hombre se ha apartado, se ha alejado. En todo eclipse hay una umbra, así mismo como suena umbra, y esa es la parte más oscura del eclipse. Y hay una penumbra que es la parte como la sombra del eclipse. Usando esa ilustración, yo entiendo que la sociedad de hoy en día está en la umbra del eclipse, la parte más oscura, y la iglesia está en la penumbra. No está sin luz, pero está en una sombra. La iglesia en general. Si tú piensas, ¿verdad?, de qué manera ocurre el eclipse de sol, como te lo acabamos de describir, esa es la manera como está ocurriendo el eclipse de Dios. Y al alejarse, le pasa igual que al sol. Cuando la luna lo eclipsa y no se ve, él es del mismo tamaño, él tiene la misma cantidad de luz, la misma intensidad, él tiene el mismo brillo, la misma gloria de la que Dios habla en 1 Corintios 15, pero no se ve durante el eclipse. Dios, para el hombre de hoy, y muchas veces para muchos que se llaman cristianos, es una imagen distinta y pequeña. ¿Te acuerdas la historia de Arthur Sproul en mi conversación con él? Él dice que el problema principal de la sociedad hoy en día es que no conoce a Dios, y el problema, decía, porque murió, ¿verdad?, ya hace un poco más de un año, el problema principal de la iglesia hoy en día es que no conoce a Dios. Un hombre que conociendo poco piensa que lo conoce todo. Un hombre que siendo completamente dependiente de su creador quiere ser autosuficiente. Un hombre que realmente cree que él orquesta su vida a pesar de que Dios dice, la mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Proverbios 16:9. Ese hombre es tal que se ha atrevido a desafiar a Dios. Imagínate, decía yo a mi iglesia en estos días, que tú entras a la cocina a las 2 de la mañana y sale una cucaracha, y que esa cucaracha pudiera como desafiarte y decirte, ¿y qué? Y que tú pudieras decirle, nada. Es más o menos eso. Nosotros a veces nos volvemos medio cucarachoso con Dios. Tú no le vas a ganar a Dios. No importa lo que pase, lo que hagas, lo que planifique, las naciones, el mundo entero puede reunirse contra Dios y soltar las huestes del infierno también y juntarse todos ellos. Y con meramente soplarlos, Dios ganaría el pleito. El primer paso para eclipsar a Dios es alejarte de Dios. Y la iglesia se aleja de Dios cuando se aleja de su palabra. John Frame, uno de nuestros teólogos contemporáneos, decía, donde Dios está su palabra, donde su palabra está Dios. Dios es coextensivo con su palabra. Esa es la realidad. Dios, donde Él habla, esa es su palabra y ahí está Él. El segundo paso para tú eclipsar a Dios es agrandar tu propia imagen, la imagen del hombre, la idea que el hombre tiene de sí mismo. De una forma que tú pudieras, ¿verdad?, con el dedo pulgar desde aquí en ocasiones tapar el sol y tú pensar que tu pulgar es muy grande, cuando en realidad es que el sol está muy lejos y lo puedes hacer. Y hoy en día esa imagen del hombre es inmensa en la mente del hombre. Él está cada vez más corrupto, Romanos 1, pero la imagen que él tiene de él mismo es inmensa. El hombre cree que porque ha ido descubriendo un poquito más de ciencia, él piensa que él ya no necesita ni siquiera al Dios que te permite descubrir la ciencia. Y como bien decías, Pascal, poca ciencia te aleja de Dios, mucha ciencia te acerca a Dios. Es el conocimiento de la ciencia que ha hecho a muchos científicos en los últimos 50 años regresar precisamente a decir, no necesariamente a decir, Cristo es Redentor, pero a decir, tiene que haber un diseñador, tiene que haber un creador. Es imposible con lo que hoy nosotros conocemos en la ciencia pensar que esto surgió de la nada. Lamentablemente, el hombre moderno no concibe a un Dios que interfiera con su libertad. Entonces, de esa forma, el hombre ha pasado a crear un Dios conforme a sus circunstancias.
¿Te acuerdas en el pasado cuando los hombres tenían el dios del mar? Bueno, cuando él estaba en el mar navegando, él veía ese mar tan inmenso y él creaba un dios del mar. O tenía un dios de la tormenta, un dios de la lluvia, alguien que controlara algo que él no controlaba. Bueno, hoy en día el hombre quiere vivir de esa manera, quiere vivir con un hombre con un dios en su mente que no interfiera con sus propósitos. Quiere vivir a lo Frank Sinatra, a mi manera, I did it my way. Ese es el himno del infierno, yo lo hice a mi manera. Esa forma de pensar ha creado un nuevo Dios. La Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. El hombre ahora ha creado a Dios a su propia imagen y semejanza. Es al revés. No es que Dios me creó a su imagen y semejanza, es que yo creo un Dios a mi imagen y a mi semejanza. Y ese hombre no quiere creer en un Dios que puede juzgar al mundo y aún a aquellos que se llaman creyentes, como decía el pastor Luis Contreras hace un poco, a partir de la segunda carta de Pedro, donde Dios es literalmente, como el autor de Hebreos dice, un fuego consumidor. Donde Pedro dice en un momento dado, es tiempo que el juicio de Dios comience y que comience por la casa de Dios primero. Ese hombre no quiere concebir a ese Dios. De hecho, cuando ese hombre piensa en los desastres naturales, él quiere decir inmediatamente, excusar a Dios y decir, no, Dios no tiene nada que ver con eso. Cuando se anuncia un ciclón, comenzamos a orar para que el ciclón no pase, y luego cuando causa destrucción en otras áreas, no, Dios no tiene nada que ver con eso. ¿Para qué le estabas orando entonces? Escucha lo que Dios declara en Lamentaciones 3, 37 y 38. ¿Quién es aquel que habla y así sucede, a menos que el Señor lo haya ordenado? No salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. Dios no está diciendo que de él sale el pecado, eso no es lo que está diciendo. El mal se refiere a las calamidades, las dificultades. No es el Altísimo que las controla. Si hay un huracán, si hay un terremoto, si un avión se cae con 300 pasajeros, no me digas que Dios no tiene nada que ver con eso, porque si 2 pajarillos no se pueden caer al suelo sin su consentimiento, ¿cómo es que 300 personas portadoras de la imagen de Dios sí se pueden caer al suelo y Dios no tiene nada que ver con ese evento? Dios tiene todo que ver con esa caída. Amos 3:6. Si se toca la trompeta en la ciudad, no temblará el pueblo. Si sucede una calamidad en la ciudad, ¿no la ha causado el Señor? Si el gobierno ha comenzado a crecerse en las sociedades y cada vez a hacerse más en poder, se ha ido apoderando cada vez más de derechos que pertenecen al individuo y a la familia, ¿no es Dios que lo ha permitido? ¿No era así antes? ¿No es el Dios que controla, que quita y pone reyes, el que está orquestando que estas cosas sean permitidas? Él le dice a Israel, ¿te has olvidado de mi ley? La consecuencia es que me voy a olvidar de tus hijos. ¿Qué tiene que ver tu ley con mis hijos, Señor? Bueno, como te has olvidado de lo más importante para mí, que es mi ley, que me representa quién yo soy, yo me voy a olvidar de lo que es más importante para ti, tus hijos. Quizás tú te acuerdes y mire para arriba y clames al Dios de los cielos y yo pudiera oírte en tu arrepentimiento. Si Dios ha revelado algo en su palabra, y eso no concuerda con la manera como yo pienso, en ciertos círculos dicen, no lo recibo, lo rechazo. Porque ese hombre no piensa. Hermanos, hay una discrepancia entre lo que yo pienso y lo que está revelado. ¿Dónde tú piensas que está el error y la incapacidad y el problema? No en Dios. Dios no tiene que hacer un ajuste de su voluntad para adaptarse a la mía. Yo tengo que realinear mi voluntad, mi idea, mi pensamiento. ¿Qué dice el autor de Hebreos? Que nosotros por la fe entendemos que Dios creó el mundo, ¿cierto? ¿Viste el orden? Es invertido a lo que ocurre en la ciencia. Tú crees por la fe y luego tú entiendes. Por la fe entendemos. En la ciencia, soy médico, yo sé cómo me entrenaron, tú primero ve, entiende el experimento, el estudio, y luego tú crees en él. Que dice, bueno, eso puede ser en la ciencia. Cuando tú entras mi palabra, tú primero crees y después tú entiendes. Pero el hombre, si no lo entiende a Dios en su palabra, no lo quiere creer, porque tiene una idea muy grande de sí mismo.
Escucha a este historiador, Joseph Hawthorne, de apenas unas décadas atrás. Oye lo que él dice. Antes, la religión estaba centrada en Dios. Antes, lo que no conducía a la gloria de Dios era infinitamente pecaminoso. ¿Tú escuchaste? Que antes había un entendimiento de que si algo en mi vida, el ejercicio de mi profesión médica, por ejemplo, no era para la gloria de Dios, que eso no simplemente que era pecaminoso, altamente pecaminoso, infinitamente, dice él, pecaminoso. Ahora lo que no conduce a la felicidad del hombre es pecaminoso, injusto e imposible de atribuírselo a Dios. Eso es parte del eclipse. Ahora la gloria de Dios consiste en el bien del hombre. Antes el hombre vivía para glorificar a Dios. Hoy Dios vive para glorificar al hombre. Este historiador está hablando que la visión del creyente en el pasado era muy distinta a la visión del creyente en el mismo Dios en el presente. Yo lo veo eso en mi país. Gente en ocasiones de pocos recursos que me ha tocado atender, que realmente no son nacidas de nuevo, vienen de ese trasfondo católico romano tradicional, tienen una idea del Dios de la Biblia, y esa poca idea del Dios de la Biblia es de esta forma. Personas humildes usualmente. Señora, lamento mucho que su hijo murió, hicimos todo lo posible por salvarlo, pero no pudimos. Y la persona con lágrimas en el rostro decirte, yo sé, doctor, pero esa fue la voluntad de Dios. Él es el que decide. Raramente gente pudiente me dice cosas así. Raramente gente muy educada me dice cosas así. Es esa mente sencilla, simple, que ha oído en las misas donde ha oído acerca de un Dios. Y ese poquito que conoce es suficiente para decirme en la muerte de un hijo, esa fue la voluntad de Dios y Dios es que decide. ¿Te das cuenta de lo poco que nosotros conocemos a Dios? Déjame darte un ejemplo de la Biblia para que tú veas lo poco que conocemos a Dios. Job era un hombre justo, temeroso de Dios. Era un hombre que conocía a Dios de tal forma que cuando él le anunciaron que ya lo había perdido todo y ahora perdió a sus 10 hijos, su primera respuesta, su primera reacción es postrarse en tierra y decir, Jehová dio, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor. ¿Tú recuerdas eso, verdad? Tú piensas que ese hombre conocía a Dios bien, ¿tú no crees? ¿Cuántos de nosotros podríamos decir, no, si yo pierdo 10 hijos ahora mismo, mi primera respuesta va a ser de postrarme en tierra y decir, Jehová dio, Jehová quitó? ¿Tú no crees que, yo no sé si habría uno de nosotros que se atrevería a decir categóricamente, yo sé que yo haría eso? Yo no sé si yo haría algo así. ¿Y para qué me está diciendo eso? Porque cuando Job pasa por su experiencia, al final, cuando Dios se le muestra a Job, Job dice, oh, yo de oídas te conocía, de verdad, en serio, Job. O sea, el hombre que se postra a Dios, dice Jehová Dios, Jehová quitó, bendito sea el nombre del Señor, cuando sus 10 hijos han desaparecido, me dice al final de la experiencia, yo de oídas te conocía. Entonces, ¿de qué manera que nosotros conocemos a Dios? ¿De rumor quizás? Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza. El hombre juzga la revelación de Dios. El hombre juzga la revelación de Dios. ¿Sabe cómo lo juzga? Conforme a lo que yo entienda o no entienda. Entonces, conforme a lo que entiendo o no entiendo, así yo leo la Biblia. Este pasaje no me gusta. No, porque ese pasaje me condena. Eso no puede ser para mí. Pasa la página, sigue leyendo. Este pasaje me bendice. Yo sé los planes que tengo para ti. Planes de bien, planes de esto, planes de lo otro. Si tú eso sí suena como Dios. El cristiano tiene dificultad en ver a un Dios. Escucha eso. El cristiano no tiene dificultad en ver a un Dios que clava a su Hijo, a Dios mismo, encarnado, lo clava, Romanos 3, 25, 26, lo exhibió públicamente como demostración de su justicia.
Tú recuerdas ese pasaje, ¿verdad? Dios Padre es el responsable de la crucifixión de su Hijo. Es su santidad que ha sido violentada la que demanda que se haga justicia en los hombres o en la cruz, en uno de los dos sitios. Y luego Dios dice, no, la voy a hacer en mi Hijo. Y luego aquel que no la reciba, pues la recibirá en su vida, pero la voy a hacer en mi Hijo. El hombre no tiene ningún problema con ver eso. Pero cuando Dios decide juzgarlo a él o juzgar su familia, juzgar su Hijo, él tiene un grave problema con que Dios lo juzgue a él, pero no tiene ningún problema con que Dios juzgue a su propio Hijo por tomar el lugar tuyo y el mío en la cruz. Eso es egocentrismo. Sí, Él que lo haga por mí, pero que Dios quiera juzgarme a mí o a mis hijos, en buen inglés, no way, no how. No hay manera. Porque vivimos en una sociedad que ha fabricado un nuevo Dios. Un Dios que vive para la felicidad del hombre. Esa es la única manera que el Evangelio de la Prosperidad puede tener éxito. Que haya gente que crea supuestamente en el Dios de la Biblia y piense que ese Dios de la Biblia está ahí para multiplicar sus finanzas. Dios ha revelado que todo cuanto Él hace es para su gloria. Dios no ha hecho absolutamente nada. ¿Tú sabes lo que es nada que no sea para la gloria de Dios? Yo respiro para la gloria de Dios. Se supone. Yo debo estar predicando para la gloria de Dios. Tú debes estar criando para la gloria de Dios. Tú debes estar haciendo, no sé, medicina, abogacía, ingeniería, arquitectura, limpiando calles, lo que tú quieras, pintando paredes para la gloria de Dios. Esa es la única razón de tu existencia. Si esa no es la motivación de tu existencia, tú tienes no razón para seguir existiendo. Sería mejor que tú y yo pereciéramos en ese momento. A todo aquel que yo he creado, dice Dios en Isaías 43, para mi gloria, creado para su gloria. El hombre pasa a ser, haciendo uso de otra ilustración, el hombre pasó a ser el sol y Dios pasó a ser la luna. Nosotros tenemos la luz y Dios recibe la luz de nosotros. Como si Dios nos necesitara. El alejamiento de Dios es un factor que ha creado el eclipse de Dios. Y no solamente el alejamiento de Dios ha creado eso, lo segundo que vimos fue la imagen del hombre crecida, es el segundo factor que ha creado ese eclipse de Dios. Número 3, es el uso selectivo de la palabra, a la cual ya comenzamos a aludir. Muchas veces el creyente, quiera o no, muchas veces tiene como a Dios dividido, el Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento. El Dios del Antiguo Testamento, sanguinario, el Dios de la ley, no tenía como mucho amor y misericordia. Y el Dios del Nuevo Testamento, el Dios de la gracia y del amor, finalmente. Tú ese Dios sí tiene amor y misericordia. R.C. Sproul, que fue también otro de mis grandes maestros, no porque lo conocí tanto personalmente, lo conocí pero poco en términos personales, pero fue otro de mis grandes maestros, decía continuamente, tú quieres conocer el carácter de Dios, tienes que sumergirte en el Antiguo Testamento. Y honestamente ahí fue donde yo lo vi con todos sus colores. En el momento de la ley, cómo amó a Israel en su pecado, cómo le dio advertencia y esperó cientos de años para juzgarlo. La forma tierna como le habla en Isaías 40 al comienzo, la forma tierna como le habla en múltiples ocasiones. Pero hoy el creyente tiene a un Dios dividido. Michael Horton es un autor y teólogo muy conocido hoy en día. En su libro, bueno, él fue el editor, yo creo, The Coming Evangelical Crisis, la crisis evangélica que viene. Eso fue en los años, al final de los 90, yo todavía vivía en Estados Unidos cuando ese libro salió. Él dice lo siguiente con relación a la ley y la gracia: cualquier cosa en la Escritura que prohíbe, ordena, exhorta, amonesta, es ley. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, no hace diferencia. Y cualquier cosa que las Escrituras permiten, dan, invitan, perdonan, aseguran, es gracia o buenas nuevas. En otras palabras, en el Antiguo Testamento hubo ley y hubo gracia, y en el Nuevo Testamento hay gracia y hay ley. Pero en el eclipse de Dios, el cristiano quiere servirse solo de la gracia de Dios y desecha todo lo que él entiende es la ley de Dios. Y se da más o menos como esto. Déjame leerte algunas cosas. Nosotros queremos la palabra de Dios, pero no toda la palabra de Dios.
No queremos todo el consejo de Dios, queremos lo que nosotros determinamos es el buen consejo de Dios. Nos parecemos a algunos teólogos del pasado que decían que en el carácter de Dios como que había un área malévola, maligna, que permitía todas estas cosas del mal. El cristiano quizás no lo diga de esa manera, pero él lo piensa de una manera similar cuando entiende que Dios no tiene nada que ver con las calamidades y todo que ver con las cosas buenas que a mí me llegan. Entonces queremos palabra de Dios, pero no toda la palabra de Dios. Nosotros queremos el príncipe de paz, pero luego queremos la paz sin el príncipe. Nosotros queremos la gloria, sí, claro que yo quiero ir al cielo, pero sin la cruz. Nosotros queremos la gracia, pero sin la ley. Recuerda que la ley de Dios, los 10 mandamientos, vamos a pensar en los 10 mandamientos que resumen toda la ley de Dios. No estoy hablando de las reglas del judaísmo, estoy hablando de la ley de Dios. Es eterna. De manera que, porque eso tiene que ver con su carácter, y su carácter no pasa, ni su ley tampoco. Santiago llama a la ley de Dios la ley de la libertad. De hecho, en marzo, abril del año que viene, sale un libro escrito por mí sobre los 10 mandamientos. ¿Y sabe cómo se llama? La ley de la libertad. Sale de Santiago, capítulo 1. Es la ley que me liberta, que me ayuda a ser libre del pecado y sus consecuencias. Nosotros queremos la provisión de Dios, pero sin rendición de cuentas. Queremos dinero, pero a Dios que no me saque cuenta de estos dones, talentos, vamos a llamarlo talentos como en la parábola, de estos talentos. Queremos 3, 4, 5 hijos, pero que no me saque cuenta Dios de lo que yo hice con ellos. No, porque cada cual es individual y ellos tienen que vivir su vida. Sí, pero hay una responsabilidad, por lo menos hasta una edad. Entonces queremos la provisión y queremos su libertad, pero sin rendición de cuentas. Nosotros queremos beneficios sin responsabilidades. Yo estamos criando un sobrino, tiene 13 años, y una de las cosas que tengo que recordarle continuamente, en esa casa todo el mundo tiene beneficios, pero todo el mundo tiene responsabilidades, y eso te incluye a ti y a mí. Queremos las bendiciones de Dios, pero sin disciplina. Queremos que la iglesia nos bendiga, nos eduque, nos instruya, nos enseñe, que nuestros pastores estén ahí a toda hora. Cuando me duele un dedo, que esté ahí. Si me duele la oreja, que esté ahí. Si comienzan los dolores de parto, que él sepa. Si me van a disciplinar, yo me voy. Porque queremos las bendiciones sin disciplina. Queremos el cielo sin el infierno. En definitiva, queremos a un Dios sin su ley y sin su santidad. Dios sin su ley y sin su santidad. Queremos la palabra con sus bendiciones, pero no las demandas de la palabra. Ahí no. Queremos incluso la luz misma, pero sin el calor que la luz genera. Esta luz que está aquí o luces generan un calor. Es como que yo le diga a Antonio y a Luis, sí, yo voy a predicar siempre y cuando ustedes no me pongan esas luces ahí. Quiero el privilegio de la predicación, pero no me caliente. Y somos como la mariposa, en inglés se llaman, hay diferentes tipos de mariposa, como ustedes saben, que sean miles. Pero en inglés hay una que se llama moth, que es esa mariposa como marronzosa, que se acerca a la luz. Si usted ha estado en el campo, usted sabe que cuando prenden una lámpara de queroseno, esas mariposas vienen, atraídas por la luz, se pegan y tan pronto sienten el calor del tubo, se alejan. ¿Han visto eso? Algunos que han estado en el campo, yo he estado muchas veces. El cristiano es así. Él ve la luz de Cristo en la palabra. ¡Wow! Y cuando comienza a entender las demandas de la palabra y comienza a sentir el calor, ¡wow! No hay nada nuevo debajo del sol. Eclipsar el nombre de Dios, o la imagen de Dios, tiene consecuencias. Número 1, nosotros perdemos el derecho de representar a Dios. Israel lo perdió. Te lo leí en Oseas 4. Tú perdiste el derecho de ser una nación sacerdotal. Ya te voy a rechazar. No quiero que sea mi sacerdote como nación. A Oseas le tocó vivir uno de los peores momentos espirituales de la historia. Su ministerio duró 50 años, al reino del norte, las 10 tribus. Y le tocó uno de los peores momentos de esa historia. Al mismo tiempo era uno de los momentos más prósperos de la historia de Israel. ¿Te imaginas eso?
Yo miro hoy la prosperidad que Estados Unidos ha retomado otra vez en los últimos 2 o 3 años, sin que esto sea un comentario político, y al mismo tiempo miro la pobreza espiritual en la que está entrando, y digo, ahí hay un contraste igual que en la época de Oseas. Oseas vivía en uno de los periodos más prósperos económicamente de Israel, y al mismo tiempo uno de los periodos más oscuros espiritualmente. Y yo creo que esa era la manera como Dios le estaba dejando saber, déjame decirte una cosa, tu prosperidad no tiene nada que ver conmigo, excepto que yo te la estoy permitiendo, pero no a la manera como yo la anuncié en Deuteronomio, cuando tú ibas a entrar a la tierra prometida. El Evangelio de la Prosperidad tiene alguna gente, sobre todo sus exponentes, sus predicadores ricos, millonarios, pero no tienen nada que ver con Dios. Todo eso que tienen huele a azufre, viene del mismo infierno. Israel se había olvidado de Dios, había olvidado de su ley, Dios dice, me voy a olvidar de tus hijos. Escucha el pasaje de Oseas un poco más completo ahora. Yo te leí el versículo 1, el 2 y el 3 no te lo leí, te leí el versículo 6. Pero déjame leerte del versículo 1 al 3. Escucha la palabra del Señor, hijos de Israel. Porque el Señor tiene querella, cargo contra ti, tiene un caso contra ti, decíamos ahorita, los habitantes de la tierra, contra los habitantes de la tierra, pero de Israel, pues no hay fidelidad ni misericordia, y aquí viene, ni conocimiento de Dios en la tierra. ¿Cuál es el resultado de eso? Hay perjurio, mentira, asesinato, robo y adulterio. Emplean la violencia, homicidio tras homicidio se suceden. Por eso la tierra está de luto y languidece todo morador en ella, junto con las bestias del campo y las aves del cielo. Aún los peces del mar desaparecen. La nación entera está viviendo las consecuencias de vivir alejado de Dios. Por tanto, Israel perdió el derecho de representar a Dios como nación sacerdotal. ¿Tú sabes lo que Dios le dice a Moisés en Éxodo? Cuando están saliendo de la esclavitud del pecado, y mi pecado representa mi Egipto, Dios le dice, es como que cuando yo estaba a punto de nacer de nuevo, estoy en la esclavitud, cuando estaba a punto de nacer de nuevo, que Dios me diga esto que le dice en Éxodo 19:6, ellos acaban de salir de Egipto, y Dios le dice, vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Moisés, esto es lo que tú le vas a enseñar. Que yo los he elegido y los he sacado de Egipto para que sean una nación de sacerdotes y una nación santa. ¿Te suena familiar? ¿Tú reconoces algo casi idéntico en el libro de Hebreos, que nosotros somos, qué cosa? Linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, que fuimos sacados de la tiniebla para ser traídos a su luz admirable, para que proclamemos las virtudes de aquel que nos sacó precisamente de las tinieblas a su luz admirable. Lo que Dios quiso con la nación de Israel es exactamente lo que Dios quiere con la iglesia, que sea una nación santa, que seamos sacerdote real, eso es lo que tú y yo somos. Lo que cuando nosotros no nos comportamos de esa manera no es porque nos falta nada. Dios dice, vosotros sois, Dios no dice, vosotros llegaréis a ser, hay un chance, hay una oportunidad, si te esfuerzas, no, vosotros sois ya, ve y compórtate como eres, por lo que eres. Como nación santa, como real sacerdocio. Israel perdió ese derecho y me temo que la iglesia, al llegar a ser tan irrelevante ante la sociedad, también es como la evidencia de que ha perdido ese derecho. Yo iba a decir la nación, pero no la voy a decir por lo que voy a decir ahora. Yo estuve en Centroamérica, me llevó una convención X en un momento crucial donde se estaba discutiendo una ley a favor de la homosexualidad y el matrimonio del mismo sexo. Y ellos orquestaron una serie de reuniones que incluían reuniones con iglesias, pastores, líderes y varios senadores, varios legisladores, y la presidenta era la última, casi dije el nombre también, pero no quiero identificar la nación. Era la última entrevista. De hecho, yo iba a entrevistarme con ella y de ahí salía para el aeropuerto. La primera entrevista fue para mí la más interesante y penosa, porque fue con 6 o 7 líderes que algunos de ellos me fueron a buscar al aeropuerto, me llevaron a comer y comieron conmigo. Y me dijeron, pastor, ¿qué chance usted cree que nosotros tenemos
de que con estas múltiples entrevistas que vamos a hacer y estas exposiciones, como que esta ley no pase. Y yo le dije, bueno, yo tengo una pregunta. ¿Y cuál es la pregunta? Yo quiero saber, de acuerdo a ustedes, porque yo no lo sé, ¿cuál es el estado espiritual de la iglesia evangélica en esta nación donde yo estoy, de 0 a 10? Ellos se miraron como medio intimidados y dijeron, bueno, 2, 3. Yo respiré profundo y le dije, hermanos, con todo el respeto que ustedes merecen, tengo que responder su pregunta. Yo siempre he dicho que una pregunta honesta merece una respuesta honesta. Yo no creo que va a tener ningún efecto. ¿Y por qué? Porque hasta que la iglesia no arregle sus, como dice en inglés, su business, su negocio primero, ¿qué hacemos nosotros pidiéndole al mundo que arregle el suyo? Yo tuve las entrevistas. La primera legisladora con la que me entrevisté, el pastor fue conmigo, me presentó, me introdujo. Ella le dice al pastor, ¿ahora usted viene? ¿Y dónde estaban ustedes hace 2 o 3 años cuando yo estaba tratando de proponer lo mismo que usted me está trayendo ahora? Y el mundo evangélico ni siquiera apoyo en votos ni de ninguna otra forma vino a decir, sí, estamos con esa plataforma. ¿Ahora que usted viene? Y la presidenta me escuchó literalmente, muy amablemente. Yo pensé que me iba a dar 10 minutos, 15, me dio toda 1 hora. De hecho, yo interrumpí porque el avión se me iba a ir. Y le dije, gracias por la oportunidad, yo tengo un avión que tomar ahora para Santo Domingo. Escucha lo que Dios dice a través de Ezequiel. Lo esparcí entre las naciones, fueron dispersados por las tierras, conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi nombre. El pueblo de Israel profanó el nombre de Dios en Israel. Dios lo envía al exilio, no aprenden la lección, fueron a las naciones y volvieron a profanar el nombre de Dios. Profanaron mi santo nombre, porque de ellos se decía, estos son el pueblo del Señor y han salido de su tierra. Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, no de Israel, de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones donde fueron, y Dios proclama más adelante, yo voy a limpiar mi nombre, lo dice con otras palabras. Dios siempre ha reivindicado su nombre. Por eso eso va de la mano con la que el pastor Luis Contreras predicó, de que muchos estaban profanando el evangelio, hablando mal del evangelio, dándole una mala reputación al evangelio por causa del comportamiento de los cristianos. Eso es muy parecido. Israel perdió el derecho, la iglesia quizás ha perdido el derecho, y Dios había olvidado los hijos de Israel. La iglesia quizás esté viviendo uno de los peores momentos. De hecho, líderes serios, ortodoxos en Estados Unidos, están haciendo varias cosas. Yo he estado ahí con ellos, he tenido las conversaciones en privado, he tenido exposiciones, les he oído en público, y han dicho varias cosas. Prepara tu iglesia para el sufrimiento. Prepara tu iglesia para la persecución. Prepara grupos pequeños en tu iglesia, porque llegará un momento donde estas iglesias grandes que tenemos tendrán que reunirse en grupos pequeños, y eso no está muy lejos. Posiblemente yo lo vea. Y así puede ocurrir en múltiples otras naciones. Déjame darte un solo ejemplo para que vea que ya está ocurriendo. Hace apenas una semana vi la noticia, una buena noticia de un mal suceso. Hace 6 años, una pareja en Alemania decidió educar a sus hijos en su casa, del programa de homeschooling. Esa pareja, obviamente, al ser cristiana, decidió que no iba a enseñar la ideología de género a sus hijos, mucho menos en su casa. Pues el gobierno envió inspectores, vio que no estaban enseñando el programa que el gobierno recomienda para educación de sexo, le quitaron sus 4 hijos. Y la buena noticia es que 6 años después, la semana pasada, le devolvieron sus 4 hijos, después de lucha y lucha y lucha en los tribunales, pero pudieron nunca haberlos recobrado. Cuando hablamos de que las cosas no están tan lejos, no es que no están tan lejos, es que llegaron. Y lo que comienza en Europa sigue para Estados Unidos, y lo que sigue en Estados Unidos llega a nosotros. Ahora nosotros estamos en Santo Domingo, una isla pequeña, peleando literalmente contra el gobierno, hablando con legisladores, hablando a todos los niveles posibles, haciéndole la oposición a este currículum que quiere pervertir a nuestros hijos. Cuando Dios es eclipsado en una sociedad, la familia paga la consecuencia. Y la predicación de Dios sufre también. ¿Por qué? Porque Dios es eclipsado cuando la palabra es eclipsada. El púlpito es la razón número 1
por la que las iglesias llegan donde llegan, cuando llegan. Es por el púlpito que comienza la crisis. Vivimos como en la época de Samuel, capítulo 3, versículo 1. En esa época escaseaba la palabra de Dios. Hoy proliferan las iglesias, proliferan los sermones. Tú entras al internet, pone un título, el que tú quieras, y salen no sé cuántos sermones acerca de ese título. Proliferan los sermones, escasea la palabra. Pastor John MacArthur lo dice de esta manera: nunca he visto una época donde los bancos estén tan llenos y los sermones tan vacíos. Wow. Esa es una de las consecuencias de vivir en medio de un eclipse de Dios. La otra consecuencia de vivir en medio de un eclipse de Dios es falta de entendimiento de la misma palabra que estoy escuchando. Mira cómo Cristo enseñó ese principio en Mateo 4, versículos 10 y 12, hablándole del propósito de las parábolas. Cuando se quedó solo, sus seguidores, junto con los 12, le preguntaban sobre las parábolas. Y él les decía: a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera reciben todo en parábolas. Señor, pero ¿cuál es la razón? Esa es la pregunta, Señor. ¿Por qué? Los discípulos le preguntaron: Señor, ¿por qué tú le hablas en parábolas? Él dice: te voy a decir. A vosotros se les ha dado el privilegio de conocer los misterios del reino de Dios, pero a los que están afuera yo le hablo en parábolas. ¿Pero cuál es la razón? Aquí va. Para que viendo vean, pero no perciban, y oyendo oigan, pero no entiendan, no sea que se conviertan y sean perdonados. ¡Wow! Eso está dicho de diferentes maneras a lo largo de la palabra de Dios. En la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses dice que llegará el momento en que Dios le enviará un espíritu engañoso para que crean la mentira porque no amaron la verdad. Dios le va a enviar un espíritu engañoso. Le va a decir a Satanás: puede enviarle tal espíritu engañoso, el que tú quieras, tantos como tú quieras, para que crean justamente la mentira, porque ya esa gente yo terminé con ellos. No amaron la verdad, ahora lo que le va a tocar es que amen la mentira. Ahí va, ahí la tienen. Ahí está el mismo principio detrás de las parábolas, para que oyeran y no pudieran entender. Eso fue lo que Dios le dijo a Isaías el día que lo llamó, el día de esa gran visión. Tiene que leer el texto entero de Isaías. El día que Isaías es llamado, Dios le dice a Isaías dice: aquí estoy yo, envíame a mí. Y Dios dice: ok, te voy a enviar, pero escúchame, te voy a enviar a un pueblo que viendo no va a ver, oyendo no va a escuchar, no va a entender. ¿Qué tú harías si Dios te llama al ministerio? El día que te llama al ministerio te dice: mira, te voy a enviar a Ciudad México, pero déjame decir una cosa: los mexicanos que viven ahí no te van a hacer caso, van a oír pero no te van a responder, tú le vas a predicar la palabra pero no van a entender. ¿Qué tú hubieras dicho? Yo creo que algunos de nosotros quizás todos hubiéramos dicho: gracias, aquí estoy yo, pero envía a otro. 50 años de esa predicación poco o nada fructífera. La palabra perdió el lugar en el púlpito y Dios desapareció en la mente de mucha gente y se empequeñeció en la mente de muchos otros. El eclipse de Dios tiene un efecto profundo en la adoración. Tu adoración es del tamaño, el fervor, la pasión del Dios al que tú conoces. Cuando tú abres el libro de Apocalipsis, capítulo 4 y 5, tú ves que todo el mundo está postrado en el piso. Los 24 ancianos están cantando a gran voz. Los serafines no se paran: santo, santo, santo. Y nosotros luego cantamos ahí: acostúmbrate, porque va a oír muchas voces en alto volumen. No, pastor, es que, ¿sabe? Yo no soy así. Pero yo no estaba contigo en el juego de fútbol el otro día. Yo estaba brincando y saltando y gritando a toda. Claro, porque eso que está ahí es lo que a mí me emociona. El Dios al cual tú quieres que yo le cante, que me emocione, el que yo no lo conozco. Del fútbol yo me sé el récord de todo el mundo. Y de pelota en República Dominicana, cuánto cuadrangulares, cuánto sencillo, cuánto doble, cuánto triple, cuánta base robada. La adoración del creyente es directamente proporcional al tamaño del Dios que él conoce.
Y una de las cosas que ocurre es que tú ves la adoración superficial. Una manera como tú conoces un eclipse de Dios es que tanto la adoración, dime de las canciones que se están componiendo hoy en día en esta sociedad, y las canciones tienen 2 centímetros de profundidad. Ok, pues déjame ver los sermones. 2 centímetros de profundidad. ¿Qué es lo que está pasando? Ahí hay un eclipse de Dios. Porque las canciones y los sermones no agrandan el tamaño de Dios, no, reflejan el tamaño del Dios que tú conoces. Literalmente. Y de eso nosotros tenemos que arrepentirnos si estamos ahí. La adoración pasa a ser puramente un ejercicio cerebral. Escucha lo que John MacArthur escribió en el libro que ya te mencioné, The Coming Evangelical Crisis, la crisis evangélica que se aproxima, escrito al final de los años 90. El pastor John dice lo siguiente: la adoración debe involucrar tanto el intelecto como las emociones. La adoración debe ser apasionada, sentida a nivel del corazón y conmovedora. Pero la meta no es levantar las emociones mientras apagamos la mente. La verdadera adoración envuelve el corazón y la mente como parte de una adoración pura basada en la verdad revelada en su palabra. Cuando existe un eclipse de Dios, la adoración y el sermón revelan el eclipse. La predicación sufre, la adoración sufre con ella. ¿Qué es lo que la iglesia de hoy necesita? Lo mismo que necesitaba la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, la de Sardis, la de la Odisea. ¿Qué fue lo que Cristo le dijo? Arrepiéntete, y si no, le quitaré el candelabro. ¿Sabe cuál es el porciento de cristianos donde esa iglesia existieron en esa época? Habían 7 iglesias ahí en una área relativamente pequeña, de un 1 a un 2%. El candelabro se fue. Y con eso se fue el impacto de lo que esa iglesia lograron en su tiempo. La evidencia de que tú te has arrepentido no fue que un día pasaste adelante, levantaste la mano, hiciste una profesión de fe y te arrepentiste. La evidencia de que tú eres un cristiano es que tú vives una vida de arrepentimiento. Paul Washer ha dicho eso en Estados Unidos, lo ha dicho en América Latina. Yo lo creo y trato de comenzar todas mis oraciones después de alabar a Dios, glorificar a Dios, exaltar tu nombre. Número 2, Señor, perdóname por los pecados del día de hoy. Lo que quizás yo estoy recordando y lo que yo ni siquiera me percaté, pero que yo sé que cometí. Perdóname. Ahí es donde comienza. Es una vida de arrepentimiento. Padre, gracias. No por el eclipse, sino por el sol que brilla. El sol de tu Hijo, el sol de la palabra, aunque el hombre viva en tinieblas. Nosotros te pedimos que tú nos permitas hacer lo que tú nos llamaste a hacer, luz del mundo, para la gloria de tu Hijo, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén.